Solano Producciones presenta A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Episodio 3. Sí, usted que nos está escuchando, episodio 3 de A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios, podcast. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios por permitirnos llegar por este medio con su palabra, escudriñando las escrituras. Marcos, bienvenido a un episodio más aquí del podcast A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Reflexión, escudriñar la palabra nos lleva a crear este proyecto gracias y de la mano de Dios para edificación de su iglesia y de personas que inclusive si aún no han dado el paso de fe, se han acercado al Señor. Con este programa pretende ayudarles a que den ese paso y se acerquen a Dios. Así es, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos. Otra oportunidad más. Para mí es una bendición estar por acá. Saludos y espero que Dios los esté pues llenando de muchas bendiciones, que creo que así es, porque los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas les va a ayudar a bien a los que han sido llamados según su propósito. ¿Qué podemos decir? Hemos venido con una serie muy interesante de la fe. En el primer capítulo o el primer episodio hablamos acerca de la esencia en sí de la fe, de todas las bendiciones que nos va a dar el llevar esa vida de fe en el momento en que decidimos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando hemos rendido nuestras vidas y nos hemos vuelto hacia la cruz, hacia ese sacrificio maravilloso. Porque, Juan Carlos, el mundo es transformado por la cruz. Amén. Por lo que Jesús hizo en esa cruz. Amén. Y eso lo tenemos nosotros bien, bien claro. No hay otro mecanismo, no hay otra manera que el hombre pueda reconciliarse con Dios si no es mediante la cruz. Amén. Mediante ese sacrificio maravilloso. Amén. Entonces, a todas aquellas personas que nos escuchan, a los hermanos en Cristo, a los que están por venir y conformar la familia de Dios, quiero decirles esto. Hay una frase que quizás la hemos escuchado en reiteradas ocasiones que dice que en el ser humano hay un vacío que tiene el tamaño y la forma de Dios y solo Dios lo llena. Entonces yo le invito a aquellos que todavía no conocen al Señor, atrévase a acercarse a Él, a venir a la cruz. Y ese espacio que está en usted diseñado para Dios, solamente para Dios, va a ser llenado, valga la redundancia. Y entonces usted va a empezar a caminar con un gozo indescriptible, Juan Carlos. El gozo de Jehová, el gozo del Dios eterno. Es un gozo que el mundo no lo da. El gozo de Dios, mire, yo no lo puedo describir. Es algo indescriptible, pero es algo maravilloso. Entonces, eso también quería hacer hincapié porque la palabra de Jesucristo, escuche muy bien, el espíritu de esta profecía, dice Apocalipsis, es el testimonio de Jesús. Jesús es el centro, es el tema central desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Él, es Jesús. Entonces no podemos dejar de hablar de Él. Y creo que vale la pena reafirmarlo siempre que empezamos cada episodio o cada tema. Hay que estar cimentados en la roca. Sí, amén, correcto. Es que Él es la roca es Cristo, ¿verdad? Entonces debemos de estar cimentados, solo acá decir de ahí, establecernos en Él. Gloria a Dios. Quería nada más agregar una frase del señor Charles Spurgeon, muchos lo conocen, que me gustó mucho, que dice: preocúpate más por un grano de fe que una tonelada de emoción. Ahí se los dejo. Muy bien, y le invitamos a dejarnos sus comentarios respecto a esta frase. También le invitamos a que pueda interactuar con nosotros por medio
del Facebook, de YouTube, pueda dejarnos sus comentarios respecto a los episodios anteriores, a este episodio también, a esta frase que le acabamos de compartir. Por favor, cuéntenos también cómo Dios está operando y obrando en su vida. Esperamos que todo lo que compartimos acá sea de sana edificación. Claro, ese es el propósito también, que la gente dé sus opiniones, que pueda interactuar con nosotros, ¿verdad? Agregando también, fortaleciendo, porque somos un cuerpo y hay muchos miembros en ese cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene una función específica que aporta. Entonces, bien recibido todo lo que quieran también compartir para fortalecer. Estamos abiertos a eso nosotros. Y bueno, y esta frase del príncipe de los predicadores, ¿verdad? Un hombre muy influyente que predicaba sin micrófonos, Juan Carlos. Importante, hay que resaltar eso. Y acaparaba la atención de la gente de una manera increíble. Ese mismo fue el que dijo eso. Preocúpate más por un grano de fe que una tonelada de emoción. Porque si tu fe fuese como un grano de mostaza, ¿qué dice? Le dirías a aquel monte, quítate y échate, y ese monte se quitaría. Seguimos, ¿verdad? Basados en el asunto de la fe. ¿Qué experiencia más maravillosa. Eso es fascinante cuando penetramos ahí. Hay que tener ese espíritu de fe. Amén. Juan Carlos, habíamos quedado, hágame un recuento ahí de lo que hemos venido hablando para refrescar un poco a nuestros estimables oyentes. Bueno, es fantástico. Tuvimos un extenso episodio 2, aproximadamente de 1 hora, de mucha palabra, mucha bendición, mucho estudio, escudriño de las escrituras, y pudimos ver que Abraham, el padre de la fe, como es nombrado en las escrituras, tuvo sus momentos de flaqueza, tuvo sus errores, podríamos llamarle, y entre comillas, porque al final del día Dios tuvo control de todas esas acciones. Y lo que parecía que era algo malo, Dios lo encaminó para bien. Vemos que Dios, cuando nos llama, nos da sus promesas, Él ya sabe que somos seres humanos y que pueden suscitarse acciones en donde haya flaqueza por parte nuestra. Nunca por parte de Él. Es inmutable. Él es inmutable. Pero por parte nuestra sí. Pero Dios hace que todas las cosas operen, las convierte para que sean para bien. Y hablamos sobre Abraham, hablamos de lo que ocurrió en su salir y dejar a su parentela. Cuando él empezó a caminar, cuando tuvo una experiencia fruto de una gran hambruna en la tierra, él tuvo una experiencia en Egipto. Luego también conversamos un poco sobre lo que ocurría con Lot, un familiar, un pariente de él, y cómo tuvo que aferrarse a la promesa también y tomar una decisión. Bueno, hoy venimos para platicar un poco más del padre de la fe y fortalecernos. Viene algo muy especial en este episodio 3. Sí, así es, amén. Y bueno, y también tomar en cuenta el asunto que pasó con Agar, ¿verdad? Es fundamental porque todas las consecuencias que trajo eso, ¿verdad? Pero aún así, Dios en su infinita misericordia siempre tiene control de todo y su propósito nunca se va a estropear. Siempre se va a llevar a cabo. Porque ¿quién estorbará lo que Dios ha establecido que ha de suceder? Nadie. Y aquí que yo hago cosas nuevas, dice el Señor. ¿Quién las estorbará? ¿Ah? Y antes de que salgan a la luz, el Señor las anuncia. ¿Ah? Las anuncia, y si Él las anuncia, ocurren. Y no hay nadie que lo impida. Nadie. Porque su soberanía y sus designios están por encima de todo. Amén. Ok. Entonces, ya para ir finalizando con Abraham, vamos a ir a Génesis, el capítulo 18. ¿Cuánto nos ha enseñado Génesis? Es un libro tremendo. Se cree que fue escrito por Moisés, ¿verdad? Sabemos que los primeros 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés. Eso está, digamos, casi todos coinciden con eso, ¿verdad? Que fue escrito por Moisés. Ok. Génesis 18. Génesis 18.
Dice, es más, me gustaría leerlo en esa versión que usted maneja, Juan Carlos, tan particular. Ok, la nueva versión internacional para que todos los oyentes sepan de cuál versión estamos conversando. Y estoy en el capítulo 18, Marcos. Versículo 1 en adelante. Es un texto bastante extenso, pero es que hay muchas cosas ahí contenidas que nos va a hablar. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: Mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. En el versículo 6 dice: Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Versículo 8. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos, debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, les respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Amén. El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó: sí te reíste. Amén. Ese capítulo, Juan Carlos, nos muestra algo que es considerado prácticamente por los estudiosos de las Escrituras, por los exégetas de las Escrituras, de una manifestación visible de la deidad. Se cree que esos 3 hombres, esos 3 varones, o no se cree, más adelante, si se continúa leyendo detalladamente el siguiente capítulo, se da cuenta que 2 de ellos descendieron a Sodoma y Gomorra. Más tanto, Jehová se quedó con Abraham. Eso es poderoso porque uno dice, bueno, esto es tremendo. Es más, véalo en el versículo 22, para que vea que lo que te estoy diciendo no es una conclusión o una suposición mía. Es que vea lo que es el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones, dice, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham, ¿qué dice? Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, significa que el ángel de Jehová, posiblemente el ángel de Jehová,
que ese nombre se le adjudica a Jesús en el Antiguo Testamento, correcto. Era Jesús mismo, preencarnado, me atrevo yo a decir. ¿Por qué? Porque él los vio literalmente, físicamente. Y vea que el versículo 21 refuerza eso que te estoy diciendo. ¿Qué dice? 2 se apartaron, ¿verdad? Dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Sí. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ok, eso es una parte. O sea, eso significa que Abraham caminaba en un nivel de fe impresionante, a tal punto que era considerado amigo de Dios. O sea, cuando decía que era considerado amigo de Dios, es que tenía una cercanía, una relación con Dios estrecha. Y por ende, tenía esta oportunidad, porque esto era un privilegio, poder experimentar una manifestación visible de la deidad, del Dios eterno ahí manifestado visiblemente. Ahora bien, eso era un asunto que nada más quería recalcar. Cuando se le aparece, ¿verdad? Vemos todo lo que Abraham hizo, su hospitalidad. Es ahí donde se cumple el texto que dice que unos por su hospitalidad hospedaron, ¿qué? Ángeles. Ahí se cumple, qué tremendo, ¿verdad? Vemos el grado de hospitalidad de Abraham, ¿verdad? Esa actitud de querer tenerlos bien y que no se fueran sin antes tenerlos allí y compartir con ellos y de todo. Y en el versículo 9 dice lo siguiente. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ese es el versículo 10. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba atrás de él. Una cosa que vale la pena mencionar es que cuando el Espíritu de Dios empieza a fluir, cuando usted camina por fe, cuando usted decide vivir por fe, cuando nosotros emprendemos este caminar por fe, usted tiene que aprender a esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Vea lo que le dice acá claramente el Señor. Le dice, de cierto volveré a ti y según el tiempo, ¿verdad? De la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ahí está, ¿verdad? Ahora póngale atención al versículo 14. ¿Por qué razón? Porque cuando él dice eso, cuando él hace esa promesa de que él iba a volver, ¿verdad? Iba a volver, dice, volveré a ti, le dice, volveré a ti. Y dice, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba ahí escuchando. Pero resulta que el versículo 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos. Que nuestros oyentes se guarden eso. Viejos. ¿Qué significa eso cuando digo que eran viejos, verdad? De edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces Sara se rió. Dice que se rió entre sí, en sus adentros. Pero como Dios todo lo sabe, ¿verdad? Dice Sara, no, hombre, ¿cómo es esto? Otra vez me vuelven a decir lo mismo. Seguro en sus adentros, otra vez este asunto de la promesa. Y ya nosotros estamos muy mayores. Ya a mí me cesó la costumbre. Eso lo dice, ahí lo dice. O sea, la Biblia nos da testimonio de ello. Entonces Jehová dijo en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Los cuestionamientos, Juan Carlos. Sí. Aún muchas veces nos pasa a nosotros. Pero si Dios lo dice en su palabra, nuestra actitud es de creer, ¿cierto? Pero habrá momentos donde nos pase lo de Sara. Pero ¿cómo lo va a hacer? La risa nerviosa. La risa nerviosa, ¿verdad? Decir, pero yo tan mayor, ya me cesó la costumbre.
ya nada, ya no hay deleite. No, entonces yo eso lo veo imposible. Yo me imagino que en sus adentros Sara tenía todo este tipo de pensamientos. Ahora bien, el Señor en su infinita misericordia dice en el versículo 14 lo siguiente: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le responde a Sara. Al tiempo señalado, volvemos a eso mismo, ¿verdad? Al tiempo señalado, dice lo siguiente: volveré a ti. Ponga atención. Dos cosas. Uno dijo, en el versículo 10 dijo, y según el tiempo de la vida. Pero en este versículo dice, en el tiempo señalado. Aún dice que la venida de Cristo había sido establecida en un tiempo señalado. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Escritura. Hay un tiempo de Dios y nosotros debemos de aguardar el tiempo de Dios. La persona de fe se caracteriza por esperar el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y vea lo que le dice aquí: ¿hay alguna cosa difícil? Dice, para Dios. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Qué tremendo. Qué palabra. Aquí, después de esa manifestación visible, la deidad entra en una conversación tan profunda donde Dios le vuelve a hablar acerca de la promesa. Y le vuelve a hablar de la promesa ya cuando están en una situación o en una condición prácticamente difícil de que pudiera darse el tener un hijo. Y eso lo que queremos es lo que queremos es que usted medite en ello, ¿verdad? Vea la situación de Sara, ya estaba ya de edad avanzada, igual que Abraham, ya le había cesado la costumbre. Y Dios les habla en ese momento de que van a tener un hijo. ¿Usted cree que eso no sacudió el razonamiento de ellos? Pero ¿cómo? Pues, se está burlando, dijo. Pues, se está burlando. No. Es que para Dios no hay nada imposible. Dios nunca llega tarde. Llega en el tiempo que Él ha determinado que sucedan las cosas. Así es. Amén. Yo creo que Dios no quería que quedara duda de que lo que iba a hacer lo iba a hacer Él, de que no había ayuda humana. Eso me hace recordar a un personaje bíblico también como Elías, cuando hizo, voy a decirlo en términos ligeros, prácticos, hizo descender fuego del cielo por intervención divina, pero pedía que ese fuego que iba a bajar, porque él confiaba que iba a bajar, decía, va a bajar acá fuego del cielo, así que echen agua, para que no quede duda de que alguien ahí dejó una chispita encendida y que por eso se encendió esto. Empapen, mojen esto, humedézcanlo, porque si esto se va a encender, va a ser con fuego que viene de lo alto. Y yo creo que el Señor también se complace en hacer estas demostraciones de su poder en la vida de los seres humanos, que no quede duda de que como no estaba tan vieja, entonces pudo haber sido posible. No, estaban muy ancianos ambos, pero el Señor dice lo que usted acaba de decir, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 4 y vamos a ver cuál fue la actitud de Abraham después de este momento. Vamos a movernos hasta el Nuevo Testamento. Hasta el Nuevo Testamento, donde Pablo toma a Abraham como ejemplo para hablar acerca de la fe, de la promesa realizada mediante la fe. Se sabe que Abraham, algo que me encantaba del apóstol Pablo es que él tomaba ejemplos del Antiguo Testamento para establecer sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Eso es una particularidad. Vemos ahí lo amalgamado que está el Antiguo con el Nuevo Testamento. Correcto. O sea, es que solo Dios puede hacer eso. Eso es glorioso. Y entonces, en Romanos capítulo 4,
dice lo siguiente en el versículo 17. Romanos 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, ¿cierto? Así es. Como está escrito. Como está escrito. Quiero que la gente, eso penetre en su corazón y en su espíritu. A como está escrito, te he puesto, le dice, por padre de muchas gentes. Delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Este es el Dios eterno. El Dios que no está sujeto al tiempo ni al espacio en que usted y yo nos movemos. Pero que es más real que ella misma. Que ella misma, correcto. Entonces, Él no tampoco existe el pasado ni el futuro. En Él todo es presente, es visto desde la eternidad. O sea, es para que podamos nosotros visualizar al Dios que le servimos, al Dios que le agradamos, al Dios al cual hemos entregado nuestras vidas. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Y luego dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Creyó. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Eh? Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oiga eso. O la esterilidad de la matriz de Sara. Oiga la actitud de Abraham luego que Dios, en esa manifestación visible de la deidad, y cuando le dice nuevamente, ¿verdad?, que según el tiempo señalado por Dios, Sara iba a tener un hijo. La actitud de Abraham es la actitud que usted y yo debemos de tener en nuestro caminar, en nuestro andar en el Señor. No vamos a estar exentos de obstáculos. No vamos a estar exentos de situaciones adversas. Pero lo que yo quiero es que aprendamos de Abraham. Abraham no se enfocó en sus 100 años, o sea, en su vejez. No se enfocó en la esterilidad de ¿quién? De Sara. Sino que se fortaleció en fe, como lo vamos a leer en el versículo 20. O sea, lo que quiero decirte es que él no se movió de lo que Dios le había dicho. Él estaba allí enfocado. Porque cuando dice que no consideró, es que no se enfocó en ello. No se desvió y puso su atención en la circunstancia, en el problema, en la adversidad, sino que su enfoque estaba en lo que Dios le había dicho. Dice que él creyó y no se movió de eso, ni se debilitó en fe, dice, al considerar, dice, su cuerpo, que ya estaba casi muerto, no servía. Fisiológicamente, el cuerpo de Abraham, médicamente, no podía engendrar, ¿cierto? Y mayormente con el problema de Sara, era estéril. O sea, desde la perspectiva de la razón, eso era imposible. Sí, era un caso perdido. Eso era un caso perdido. Eso es absurdo. ¿Cómo no? Esto es un cuento de, no sé, de Heidi. Que bien se la imaginaron. Eso no puede ser. Como una persona de 100 años ya, una mujer que le cesó la costumbre, ¿cómo? Es que eso es la fe. ¿Entiende cómo la fe es mayor que la razón? Y la fe nos lleva a estar por encima de las circunstancias y de todo. Y dice el versículo 20, tampoco dudó. ¿Qué es contrario a la fe? La duda. Por incredulidad de la promesa de Dios, dice. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Aleluya, diga pues. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Quiero decirte algo. No sé
qué pueda usted estar pasando, no sé qué situación está pasando, pero una actitud que emana de la fe es que usted siempre va a dar gloria a Dios. Siempre le va a dar la gloria a Dios, siempre va a dar gloria a Dios, porque usted sabe que el Dios en el cual usted está confiando es todopoderoso. Vea lo que dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Plenamente convencido. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién estaba plenamente convencido? Abraham. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ve a Abraham aquí dándonos esa máxima expresión de fe. Dice, plenamente convencido, Juan Carlos. Convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Gloria a Dios. Poderoso es esta palabra. Dios hace de la nada algo. De algo que parecía no tener futuro, crea un futuro, crea un destino ahí. Yo creo que en el Dios que hemos creído tenemos esperanza. No seremos defraudados. Él siempre será fiel. Nuestra fe no va a ser burlada. Él está con nosotros. Creo que eso es muy importante, cómo nos reafirma esto y cómo nos fortalece de que Abraham, un hombre que no lo hizo perfecto desde el inicio, Dios sí lo hizo perfecto desde el inicio con él. Eso yo creo que es poderoso. Dios es poderoso, es perfecto y nos ama. Así es, y qué tremendo esto, ¿verdad? Porque ahora vemos las actitudes positivas de Abraham. Cómo esos dos obstáculos ahí que estaban, prácticamente a más de uno hubiera dicho, no, aquí hay que descartar esto. Pero también vemos cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se le revela a Abraham de una forma maravillosa, sobrenatural. Y no solamente eso, sino que empieza a recordarle, mire, yo con usted tengo una promesa ahí pendiente. Y así va a ser. Y el tiempo señalado, yo volveré a ti. Y sabes una cosa, dice que luego el Señor visitó a Sara. Cuando usted espera en fe, habíamos hablado 4 principios de fe. Escuchar a Dios, obedecer a Dios, depender de Dios y esperar en Dios. Cuando usted esté viviendo con esos 4 principios que Abraham los puso en práctica, la visitación de Dios va a llegar a tu vida. Porque luego dice la palabra que Dios visitó a Sara y ella quedó embarazada, ella concibió, ella tuvo eso que tanto anhelaba. Porque cuando Dios visita, Juan Carlos, algo ocurre. Algo tiene que suceder. Las visitaciones de Dios siempre traen bendición, traen gloria, poder de lo que es Él. Ahora bien, usted sabe que Hebreos capítulo 11 me muestra a mí que al final hasta Sara se hizo de ser una, o sea, terminó siendo una persona de fe igual que Abraham. Y lo vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Versículo 11. Así en Hebreos 11:11. Correcto. Ahí es donde estuvimos en el primer episodio. Justamente cuando iniciamos a hablar de la fe, Sí, correcto. y ahora tal vez casi ya terminando nuestro estudio sobre la fe, en estos 3 episodios volvemos. Otra vez, nuevamente al fundamento. Y dice, por la fe, también la misma Sara, ya, por la fe, oye, por la fe, no de otra manera, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir.
y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya no solamente Abraham creyó. ¿Quién creyó? Sara. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y recibió fuerzas, dice. Recibió fuerzas para concebir. Porque Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando usted toma la fe y caminas por fe, Él te va a dar fuerzas, aunque no tenga ninguna. Y el versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se detenga ahí, Juan Carlos, porque vea qué tremendo. Dice, por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En el capítulo, creo, si no me equivoco, 18, es donde se hace mención acerca de esta conversación, ¿verdad?, que se dio entre Dios y Abraham en su momento, donde él le dice que mirara, ¿cómo se llama?, a la arena, ¿eh? Si podías contar, ¿cómo se llama? Los granos de arena, si los podía contar, porque de la misma forma, ¿verdad?, así va a ser su multitud. Pero también le dice que mirara las estrellas y las contara, porque también así iba a ser su multitud. Ahí hay una gran enseñanza, Juan Carlos. Cuando le dice que vea la arena y que si puede contar en sin número, ¿verdad?, de granos de arena, se está refiriendo a la posteridad de Abraham en cuanto a la carne. Pero cuando le dice que si puede contar las estrellas del cielo, está hablando de los hijos de Abraham en cuanto a la fe, en cuanto a los que hemos nacido de nuevo. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios todo lo tiene trazado, ¿verdad? Y no le dice a Abraham cosas sin sentido. Es que cada cosa, cada detalle prefigura algo en el Antiguo Testamento. Tiene una tipología, representa algo. Entonces, vea la gran bendición que era Abraham. O sea, qué tremendo. Así es. Y cómo se llevó a cabo. Porque también Abraham lo demostró. Amén. Y yo creo que, para finalizar, Abraham nos ha enriquecido durante estos dos episodios. El primero, la fe y ese recurso de la fe y de las bendiciones que nos da el vivir por fe. Pero cuando tomamos el ejemplo de Abraham, qué tremendo este personaje, el padre de la fe, cómo Dios cumplió un propósito increíble. Amén. En él. Amén. Y puede cumplir propósitos poderosos en su vida también, para la gloria de Él. Marco, esto ha sido poderoso, tremendo. Y Abraham, Sara, me atrevo a decir, el padre de la fe, bueno, la esposa también del padre de la fe, están en la palabra de Dios como una referencia para el creyente, para nosotros que caminamos no por vista, sino por fe. Y de la misma forma que Abraham y Sara fueron impactados, bendecidos por su fe, Dios bendice y bendecirá nuestras vidas por nuestra fe. Va a honrar nuestra fe. Así es. Porque cuando usted es de fe, usted está honrando a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Amén, Marco. Bueno, Marcos, esto ha sido el tercer episodio y estamos muy contentos por la respuesta y por el respaldo de Dios. Yes. Como decía Marcos, les invitamos a que sigan orando por este proyecto, a que sigan orando por nosotros, y desde acá extendemos también una oración por cada uno de ustedes, creyendo que la palabra es viva, es eficaz y produce y cumple
el propósito por el cual Ha sido enviada. ha sido enviada. Así que les esperamos en el próximo episodio de A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Así es, Juan Carlos. Amén y amén. Nos escuchamos, Dios mediante, en otro episodio más. Creo que Dios va a ir encauzándonos a diferentes enseñanzas. Y como dice la misma escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto fue A la luz de la eterna e inviolable palabra de Dios. Para informes sobre nuestras producciones, escríbanos al mail solanoproduccionescr@gmail.com.